Bien, buenas noches, jóvenes. Hoy vamos a trabajar con lo siguiente. Tema 1, eventos independientes. Bueno, estamos en la parte 5. La anterior clase habíamos visto eventos dependientes. ¿Se acuerdan? Entre ellos estaba lo que es la probabilidad condicional. ¿A qué se refería eso? La condicional se refería a que ocurre un evento después de haber ocurrido otro, ¿no? Si ustedes se fijan acá, tienen la probabilidad de A tal que haya ocurrido B, dice, ¿no? Entonces, acá tenemos un evento dependiente. Hoy vamos a ver los eventos independientes. ¿A qué se refiere eso? Que cuando ocurre un experimento, entonces se trabaja con dos eventos y ninguno de ellos depende del otro. El primero no depende del segundo, el segundo no depende del primero. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos acá la definición, se dice que dos eventos, acá tenemos A y B, son independientes siempre y cuando ocurra lo siguiente. Fíjense, probabilidad de A tal que haya ocurrido B, dice que es igual a la probabilidad de A. No le interesa lo que haya pasado con B. El resultado va a ser probabilidad de A, ¿no? O al revés, puede ser probabilidad de B tal que haya ocurrido A. El resultado va a ser probabilidad de B. ¿Se dan cuenta? Entonces, si bien ha ocurrido en este caso A, no afecta al resultado del primero. Y en este otro caso, B no afecta al resultado del primero. ¿Ya? Ok. Bueno, seguimos. La probabilidad de la ocurrencia de uno no está afectada por la ocurrencia del otro, es lo que acabo de decirles, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera, a ver, dos dados. Lanzo el primer dado. Ya me va a salir un número. Lanzo el segundo dado. ¿El resultado del primer dado afectará al resultado del segundo dado? No, ¿no? Si en el primero me ha salido 5, en el siguiente puede salir cualquier número, eso es lo de menos. O al revés, el resultado del segundo dado no afecta al primero. Estos dos serían dos eventos independientes, ¿no? Entonces, veamos este ejemplo, que creo que es más claro, de evento independiente. ¿Cuál es la probabilidad de que llueva el lunes? Dice, ¿no? O sea, si es lunes, ¿tendrá que llover necesariamente? No, porque el clima no depende del día. El clima, hoy día puede llover, mañana no llueve, pasado nieva, más tarde hace sol, depende de cómo dé vueltas la tierra, yo no sé, ¿no? En qué momento estará, etcétera, no depende del día. Entonces, si llueve, no depende de que sea lunes o martes o cualquiera. Y si es lunes o martes, tampoco significa que va a llover, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que estos dos eventos son independientes. Ninguno depende del otro, que llueva o que sea lunes. ¿Cómo lo podemos representar? Podemos decir, ¿cuál es la probabilidad de que llueva y además sea lunes? ¿Sí? Que llueva y sea lunes, ¿no? En vez de en, podemos reemplazar y. Por lo tanto, podemos trabajar de la siguiente manera. Probabilidad, si se fijan la línea roja acá, probabilidad de A y B. Es decir, probabilidad de que llueva y además sea lunes, ¿no? De que A llueva y B sea lunes. Va a ser igual, dice, esta es una fórmula, a la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo. Cuando se habla de un conector y, sabemos que la y se representa por la multiplicación que está representada por este asterisquito aquí, ¿no? Entonces, la probabilidad de A, ¿cuánto va a ser? Es decir, la probabilidad de que llueva,
sabemos que en la parte inferior se debe poner el espacio muestral. Si estamos hablando de llover, su espacio muestral seguro será 2. ¿Qué significa eso? Que llueva y que no llueva. Son dos opciones, ¿verdad? Como la moneda, ¿no? Cara, cruz. Llueve, no llueve. Y el éxito o lo que nosotros estamos esperando es que llueva. Y que llueva es una sola vez, por eso un medio. En el segundo, si hablamos de lunes, estamos hablando de los días de la semana. ¿Cuántos días de la semana tenemos? 7. ¿Cuántos lunes hay en la semana? 1. Por eso la probabilidad de B, siendo que el lunes sería el evento B, tendríamos un séptimo. Multiplicamos esto y nos va a dar 1 sobre 14. 1 entre 14, 0.071. Verifiquen en su calculadora, por favor. Por lo tanto, el resultado es 7% de que llueva en lunes. Ahora, 7% es una probabilidad bastante baja. Entonces, eso significa que llover no depende del lunes, ni lunes depende de la lluvia, ¿verdad? Bien, entonces acabamos de ver ejemplo de eventos independientes. Bien, ¿de dónde nace la fórmula? Está la fórmula roja que está acá. ¿De dónde? Tenemos nosotros la probabilidad condicional. Si ustedes se fijan acá, probabilidad de A tal que ocurra B, esto ya sabemos, hemos visto la anterior clase, ¿no? Esta es la fórmula. O en su defecto al revés, como está aquí a la derecha, probabilidad de B tal que ocurra A. Cualquiera de las dos depende de cómo nosotros definamos a los eventos, ¿no? A cuál le llamemos B, a cuál le llamemos A, aplicamos cualquiera de las dos. Bien, si nosotros despejamos de esta fórmula, de la que estoy marcando acá, despejamos la intersección de estos dos eventos, es decir, entonces me va a dar lo siguiente. Probabilidad de A intersección B va a ser igual a probabilidad de A tal que haya ocurrido B, fíjense este término, ¿no? Por probabilidad de B. ¿Cómo hacemos eso? Si se fijan, lo puedo subir a multiplicar aquí y luego doy la vuelta, ¿no? Entonces, esta fórmula equivale a esta de aquí abajo, ¿no? Escrita de otra forma. Siendo que tenemos la probabilidad de A tal que B es igual a probabilidad de A cuando los eventos son independientes, así como hemos hablado aquí hace un momento, fíjense aquí arriba, ¿no? Hemos dicho, cuando son independientes ocurre esto, esta igualdad. Entonces, partiendo de esa igualdad, aquí está, podemos decir que toda esta fórmula que está acá, toda la que estoy marcando, se reduce a esta. ¿Por qué? Fíjense, probabilidad de A intersección B, aquí está. Probabilidad de A, vamos a decir que todo esto se reemplaza por probabilidad de A, aquí está. Y probabilidad de B se copia aquí, ¿no? Entonces, tenemos como resultado de eventos independientes, que quiere decir probabilidad de un evento y otro evento había sido igual probabilidad del primero por la probabilidad del segundo, ¿no? De esa manera nace esa forma. Bueno, tenemos una ley, la ley multiplicativa, y esta ley dice lo siguiente. Dos definiciones, si los eventos son dependientes o si los eventos son independientes. Si son dependientes, entonces tenemos una probabilidad condicional, porque depende, el resultado de B depende de lo que pase con A, ¿no? Por eso se llama dependiente. En el caso de los independientes, esta probabilidad condicional ya no existe. Existe la probabilidad del segundo evento, ¿no? Ahora, ¿cómo yo defino cuál fórmula voy a utilizar? O sea, ¿cómo yo sé que un evento es dependiente, independiente? Veamos qué es lo que pasa. Si yo tengo un lote de celulares usados, hay bastantes para vender en la Eloy Salmón, yo qué sé, ¿no? Los celulares usados. Es decir, los que son, ¿cómo se llaman? Reacondicionados, ¿no? Se sabe que 3 son defectuosos. O sea, ok, tengo 12 celulares, de los cuales 3 son defectuosos. O sea, los han reacondicionado, pero mal, no funcionan bien. Ya.
Calcular la probabilidad de vender, dice, yo tengo estos 12 celulares en una tienda. Quiero saber la probabilidad de que venda sucesivamente 2 defectuosos. Ok, ¿cuánto será la probabilidad sucesivamente? ¿A qué se refiere? Que primero venda uno, luego venda otro, ¿no ves? Uno detrás del otro, sucesivamente. Entonces, ¿cómo yo puedo entender, calcular la probabilidad de vender uno y luego otro? Algo así, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo puedo aplicar la probabilidad. Ahora, ¿cuál? ¿Aplico la dependiente o la independiente? ¿Cuál sería la adecuada? Si yo tengo 12 celulares y he vendido un celular, entonces, en primer lugar, mi resultado ya no va a ser 12, ¿no? Va a quedar 11. Ahora, si yo he vendido un primer celular y ese primer celular casualmente era defectuoso, entonces si antes había 3, ahora me van a quedar 2. Si se dan cuenta, la primera venta de celulares que yo haga va a afectar al resultado anterior. Si antes había 12 y eran 3 defectuosos, si yo vendo uno, me va a quedar 11. Si vendo un defectuoso, me va a quedar 2. Entonces, la primera venta va a afectar al resultado. Por lo tanto, puedo decir que tengo que aplicar la fórmula de dependiente, porque la primera venta afecta al resultado siguiente. Por eso, dependiente. Entonces, esta es la fórmula de los eventos dependientes. Bien. Escribo lo mismo acá. Lo único que voy a hacer va a ser probabilidad de A, probabilidad de A, probabilidad de A intersección B, entre probabilidad de A. Sabemos que esta probabilidad es una probabilidad condicional, ¿se acuerdan? Probabilidad de B tal que haya ocurrido A. Y reemplazo por su fórmula. Si se fijan, estáis recordando, vamos a recordar aquí atrás, aquí está. Probabilidad de B tal que haya ocurrido A, ¿no? Aquí está. Intersección de A y B, probabilidad de A. Bien, ahí tenemos eso. ¿Alguien ha levantado la mano, por favor? ¿Quiere preguntar algo? ¿Sí? A ver, estaba como que alguien había, no hay nadie. Bien, entonces tenemos esta fórmula de dependencia, ¿no? ¿Por qué? Y hemos dicho por qué vamos a usar esa fórmula. Bien, entonces reemplazamos la probabilidad de B tal que ha ocurrido A por su equivalente. Entonces reemplazamos. Ahora, ¿qué será A y qué será B? Primero, probabilidad de A va a ser, hemos dicho acá, calcular la probabilidad de vender sucesivamente 2 defectuosos. Entonces, A va a ser vender un primer celular. Y B será pues vender un segundo celular. ¿No? Bien, entonces, ¿cómo puedo trabajar yo acá? La probabilidad de vender un primer celular, la probabilidad de vender un segundo celular, es lo que me están pidiendo. Bien, cuando yo vendo un primer celular, mi espacio muestral es 12, porque aquí tengo 12. Ya. Pero me están indicando que yo necesito saber la probabilidad de 2 defectuosos. Entonces, me interesan los defectuosos. ¿Cuántos defectuosos tengo? 3. Acabo de vender un celular. Bien, ahora, como ya he vendido uno, ¿cuántos me quedan? 11. Como estoy hablando de defectuosos, me va a quedar, en vez de 3, 2. Esta es la segunda venta. Por lo tanto, mi resultado va a ser 3 por 2, 6. 12 por 11, 132. 1 sobre 2, 0.04. 4% es la probabilidad de que yo pueda vender un primer celular defectuoso y un segundo celular defectuoso. Si mi ejercicio dijera calcular la probabilidad de vender sucesivamente 3 celulares defectuosos, aquí tendría yo que multiplicar por un término más, ¿no? ¿Cuál sería ese término? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cuál sería este tercer término? 1 sobre 10. Sobre 10. Ya, 3 personas me han respondido. Los 3 pónganme en el chat para que les tome en cuenta en evaluación diaria.
Bien. Ok, entonces 1 sobre 10, ¿no? Ahora, otra preguntita más. Atiéndanme. Yo tenía 12 celulares. Estoy trabajando en este ejercicio con los defectuosos. Si yo tengo 3 defectuosos de los 12, seguramente debo tener buenos celulares. Deben ser 9, ¿no? ¿Sí? Aquí no dice, pero deduzco que son 9. Porque si 3 son defectuosos y el total es 12, pues 9 son buenos. La pregunta, calcular la probabilidad de vender sucesivamente 3 celulares buenos. 3 buenos. Entonces, ¿cuánto sería? Se supone que tendría que tener un término, 2 términos, 3 por cada venta, ¿verdad? Mi primer término, ¿cuál sería? ¿Cuánto entre cuánto? 9 sobre 2. dividido entre 12. 9 doceavos. Bien. 9 Edgar, dividido entre 9, o sea, ¿quién me ha contestado? Edgar también. 9 doceavos. 9 sobre 12. 9 sobre 12. Karen también. Bien, tengo 4 estudiantes. Por favor, en el chat los 4, ¿ya? 9 sobre 12. Tendría que poner 8 sobre 11 y 7 sobre 10. ¿Se dan cuenta? Entonces, depende de. Si yo estoy trabajando con eventos sucesivos, entonces van a ser eventos dependientes. La primera venta influye en la segunda en la tercera y así sucesivamente, ¿no? El ejercicio puede presentarse con celulares, con bolitas, con cualquier tipo de elemento. Lo importante es que ustedes sepan deducir si es un evento dependiente o es un evento independiente, ¿no? Ok. Continuemos. Ejemplos. Vamos con otro ejemplo. Inge, ¿Sí? tengo una consultita. En el anterior ejemplo, ¿lo puede volver atrás? Si digamos nos dijeran calcular la probabilidad de vender 2 que estén bien y un defectuoso. ¿Sí? A ver. Si fuera 2 buenos y un defectuoso, ¿no ve? Ya, 2 buenos. Entonces sería 9 sobre 12. Perdón, defectuosos hemos dicho. 3 sobre 12, 2 sobre 11. Ya tengo mis 2 defectuosos. Ahora quiero uno bueno. Entonces, por 9 sobre 10, porque los buenos son 9. Y esto va a seguir reduciendo, ¿no? ¿Está bien? Ah, ya, Inge, ya. Ahora sí entiendo. Entonces, tú puedes vender, te puedo decir, calcular la probabilidad de vender un defectuoso, en ese orden. A ver, un defectuoso, uno bueno y 2 defectuosos, digamos. Entonces, lo único que hay que hacer es, cuando sea defectuoso, agarrar el máximo número aquí, ir reduciendo. Y si es bueno, agarrar el máximo número y ir reduciendo, ¿no? Si quieres intercalado, como sea. La cantidad de ventas se va a reflejar en la cantidad de términos que se vayan a multiplicar. ¿Mm? Ya. Bien, sigamos. A lanzar un dado 2 veces. Ya. Imaginen el dado. Lo lanzo, un mismo dado, ¿no? Un solo dado. Primero lo lanzo y luego lanzo después otra vez. A, el evento que en el primero se obtenga 3 y B, el evento que en el segundo lanzamiento del mismo dado se obtenga 4. Ya, si se fijan, son 2 eventos independientes porque el primer dado, el resultado que me salga no va a afectar al segundo dado, ¿no ve? Digo, al mismo dado, va a salir un número, bueno, cualquiera que salga, en la segunda vez que yo lance el dado, igual, cualquiera que salga. No afecta el primer resultado al segundo, ni el segundo al primero. Entonces son eventos independientes. Lo que queremos es calcular la probabilidad de obtener los números 3 y 4. O sea, primero que me salga el 3 y luego que me salga el 4. Acá tienen la fórmula, con rojo está, dice probabilidad de A y B. Es decir, que me salga primero el 3 y luego el 4. ¿Sí? Bien, entonces, sencillo. ¿Cuántos 3 tenemos en un dado? 1. ¿Cuántos 4 tenemos en el dado? 1. Este primer término se refiere al lanzamiento del dado. Este segundo término al lanzamiento del mismo dado, pero por segunda vez. Entonces tengo el resultado 1 sobre 36. ¿Ya?
De la misma forma, yo puedo lanzar este dado 5 veces. Lanzar un dado 5 veces. Que la primera vez me salga 3, que la segunda me salga 4, que la tercera vez me salga un número par, digamos. Entonces yo tendría que aumentar un término acá. ¿Qué término aumentaría? Ya. 3 sobre 6. 6 sobre 6. Perdón. Bien, bien, bien. Me ha hablado Vladimir y me ha hablado ¿quién más? Yo en qué. Jesús. Jesús y Sí. Vladimir, póngame en el chat, ¿ya? Estoy anotando también. Bien, póngame ahí. Uno, ¿cuánto era? 3 sobre 6. ¿Por qué 3 sobre 6? Porque hemos dicho par. ¿Cuántos pares tiene el dado? 3. 3 sobre 6. Y yo puedo lanzar este dado 10 veces, entonces tendría que tener 10 multiplicaciones aquí, ¿no? ¿Qué? Y cada una sobre 6, porque cada que yo lance el dado va a tener 6 lados. No significa que lo lance una vez y ahora ya el dado tiene 5 lados, no, no. Por eso el espacio muestral es 6. ¿Se dan cuenta? Entonces, el resultado de uno de ellos no tiene nada que ver con el resultado del otro dado. Por lo tanto, son eventos independientes, ¿no? Bien, sigamos. Tarea. Ok, acaba una tarea. Estamos con la tarea 1.6. En una bolsa se tiene 3 canicas rojas, ya. 3 canicas rojas. Agarren un papel y rayen en su papel 3 puntitos rojos. 2 son blancos y 4 azules. Ya tengo en total ¿cuántas bolitas? A ver, 3, 4, 5, 9 bolitas, ¿no? En total. 3 habían sido rojas, 2 blancas y 4 azules. Se extrae una tras otra sin ver su color. Ya estas 9 bolitas están en una bolsita negra. No se puede ver el color. Meto mi mano y saco. Dice que voy a sacar una tras otra sin ver su color. Calcular la probabilidad de obtener. ¿Cuántas bolitas voy a sacar? Dice aquí. Una roja y una azul. Quiero calcular esa probabilidad de sacar una roja y una azul. O sea, tengo una probabilidad de un término aquí multiplicado por otro término, ¿no? Así como hemos hecho aquí. Un sexto por un sexto, o sea, 2 términos. Como son una roja y una azul, entonces tengo aquí un término y otro término. Ojo, que dice con reposición. ¿Qué significa eso? Si yo tengo la primera extracción, una roja, al extraer una roja, ¿cuánto tendré que dividir aquí? ¿Cuánto entre cuánto? A ver. ¿Cuántas rojas tengo? 3, ¿no? Tendré que dividir Uno para sobre obtener una roja. 3. 3. sobre 3. 3 3 novenos. entre 3 9. novenos. 3 es novenos. 3 3 entre 9, novenos. ¿no? Ya, me están 3 entendiendo novenos. otra vez. Acá yo tendré que dividir 3 novenos. ¿Por qué 3? Porque tengo 3 rojas. 3 novenos. Un solo término que equivale a sacar una roja. Listo, multiplico por, ahora una azul. ¿Cuánto será una azul? 4 novenos. 4 novenos. novenos. Ya, pero fíjense, 4, está bien. Tendría que ser 4 novenos, ¿no? Pero, a ver, con reposición, dice entonces es 9, ¿no? Si aquí yo tenía 9 en el denominador y dice sin reposición, ¿eso qué significa? Que la segunda ya sería 8, que en vez de 9 ya tengo 8, ¿no ve? Pero con reposición quiere decir, yo saco esta bolita roja, la miro y la devuelvo a la bolsa. Entonces, en mi bolsa siguen habiendo 9. Cuando yo saco la azul, ahora va a ser 4 sobre 9, porque siguen habiendo 9, ¿no ve? En el caso de sin reposición, mi resultado en el denominador tendría que disminuir. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia entre estas dos. ¿Me han entendido? Sí, Ya, los demás están durmiendo. Sí. Sí, que lo he entendido. Sí, sí. Paso. Ya, nuevamente. 3 entre 9 por 4 entre 9. Si se dan cuenta, el denominador no rebaja. ¿Por qué? Porque hemos dicho que hay reposición. ¿Eso qué significa? Que saco la roja y la vuelvo a devolver a la bolsita
Por lo tanto, mi espacio muestral sigue siendo 9, ¿no? En cambio, en la segunda va a haber diferencia. Ya, aquí tienen 1, 2, 3 multiplicaciones. Sencillo, eso lo van a hacer en 3 minutos. Ya, continuemos. Ya, aquí está. Una roja y una azul con reposición. Aquí está. Una roja y una azul con reposición. Así tienen que hacer. Igualito estos otros 3, ¿ya? Teóricamente hemos avanzado y ahora veremos en gráfico. Era una roja y una azul. Aquí están, ¿no? Las rojas. 6 rojas. 6 rojas eran, a ver, no me acuerdo. 3 canicas rojas, 2, ya no lo sé. Es un dibujito nomás, ¿no? No nos indican los colores. Bien, a obtener una roja, obtener una azul con reposición. Esta es la fórmula. Aquí está la operación que acabamos de hacer, ¿no ve? 3 novenos, 4 novenos, 4 sobre 27, 0.148 y 14%. De esa forma deben resolver los otros ejercicios, ¿ya? Bien, continuemos. Eventos mutuamente excluyentes. ¿A qué se refiere mutuamente excluyentes? Quiere decir que no hay intersección entre ellos, como pueden ver en este diagrama de B. Cuando un evento A, aquí está el A, no contiene elementos en común con uno B. Se dice que estos son mutuamente excluyentes. Bien. Por otra parte, tenemos esta ley. Se llama la ley aditiva. Cuando dos eventos no son mutuamente excluyentes, entonces se aplica esta fórmula. Cuando se presenta este tipo de problema. Y cuando son mutuamente excluyentes, entonces tenemos esta otra fórmula, ¿no? Ok, estamos viendo 4 fórmulas el día de hoy. Cuando hemos hablado de eventos independientes y dependientes, habían 2 fórmulas, ¿verdad? Ahora estamos hablando de mutuamente excluyentes y los que no son mutuamente excluyentes. ¿Cuál es la diferencia entre estas 2 fórmulas? Si se fijan este término, aquí está. ¿A qué se refiere este término? Si se fijan acá es la intersección, ¿no? Cuando son mutuamente excluyentes, no hay intersección, ¿no? Y cuando son mutuamente excluyentes, entonces este término ya no existe aquí. Va a ser 0, es decir, la intersección va a ser 0. Entonces no tendría sentido escribir menos 0, ¿no ve? Por esa razón este término desaparece. Porque si se digan son mutuamente excluyentes, estaríamos en este caso. Queremos restar la intersección y la intersección es 0. Por tal razón, no hay este término aquí, ¿no? Es la diferencia. Okay. Ejemplo. Al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de que salga 2 o 3? 2 o 3. Si nosotros expresamos esto en un diagrama de Venn, estamos hablando de la O. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a trabajar con una suma, ¿no? Bien, yo tengo probabilidad de A unión B. Probabilidad de A unión B, ¿no? Ahora, ¿cuál de estas dos yo aplico? O esta o esta. ¿Cómo yo sé? Pues veremos. Si estoy hablando de la probabilidad de un dado que me salga o 2 o 3, analizaremos. En un mismo dado puede salir el 2 y a la vez el 3, o sea, habrá intersección aquí. Otra vez, en un mismo dado lo lanzó. ¿Me podrá salir el 2 y a la vez el 3 en el mismo dado ese ratito? No No, puede. no sale. No hay intersección, porque es un solo lanzar elemento, gracias. Es un solo elemento. Entonces, como no hay intersección, entonces yo voy a aplicar, no hay intersección, voy a aplicar esta fórmula de aquí abajo. Son mutuamente excluyentes, ¿no? No hay intersección, entonces aplico esta. Bien. Por eso tengo esa fórmula aquí. Probabilidad del primero más la probabilidad del segundo. ¿Cuál es el primero? Obtener 2. ¿Cuántos 2 hay en un dado? 1. ¿Cuántos lados tiene el dado? 6. Más porque es o también llamada unión. El 3, ¿cuántos 3 hay? 1. ¿Dividido entre cuánto? Entre 6. Un sexto más un sexto, un tercio. 0.33, la probabilidad de que al lanzar un dado me salga 2 o 3. Listo.
Bien, tenemos la probabilidad de A intersección B, que va a ser 0, ¿no? Porque hemos dicho que no puede en un mismo dado salir pues, el 2 y el 2 y a la vez el 3. Por lo tanto, su intersección es 0, ¿no? Va a haber ese término. A y B son mutuamente excluyentes. El ejercicio está resuelto. Bien, tenemos otro ejemplo. Se tiene una baraja de 52 cartas. Bien. Estimo que ya han visto las cartas porque hemos hecho varios ejercicios con esto, ¿no? Queremos calcular la probabilidad de sacar una carta y que sea trébol o 5. Bien, aquí estamos hablando de una O. Estamos hablando de una unión. Estamos hablando de eventos mutuamente excluyentes o no excluyentes. No sabemos. Verificaremos esta O, ¿qué es lo que está pasando? Una misma carta, ¿podrá ser trébol y a la vez 5? Sí. Sí, por lo tanto, hay intersección. Y como hay intersección, entonces este término va. Entonces, no son mutuamente excluyentes. Sí utilizo esta fórmula, ¿verdad? Bien, aquí está la fórmula, ¿no? Con rojo. Entonces, deduzco que el evento dice no son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir eso? Que hay intersección. Como hay intersección, el término con la intersección, fíjense aquí está, ¿no? Existe. Bien, trabajaremos con el primero. Trébol, dice, trébol. ¿Cuántos tréboles hay en una baraja de 52 cartas? 13 tréboles, ¿no? Aquí está el trébol. Fíjense, trébol. ¿Cuáles son? A1, A2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. JQK, 13. Más, o el 5, ahora el 5. 5, ¿cuántos 5 habrá en una baraja de 52 cartas? Hay el 5 corazón negro, hay el 5 corazón rojo, hay el 5 rombo y hay el 5 trébol. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, 4. 4 sobre 52. Ahora, la intersección. ¿Cuántas cartas serán trébol y a la vez 5? Una sola carta, ¿no? Por lo tanto, menos la intersección de estos dos va a ser 1 sobre 52. Operamos esto y me da 16 sobre 52, 0.30, que equivale a decir 30%. ¿Se dan cuenta? Entonces, debemos, para poder entender si son mutuamente excluyentes, debemos conocer los elementos y además el evento. Imagínense que yo no conozco las cartas, no sé de cartas. Había habido corazón negro, ¿y cuántos serán? ¿Cuáles serán? No voy a poder resolver el ejercicio. Tengo que conocer perfectamente los elementos, ¿verdad? Bien, yo con esto, esta parte habría terminado.